¿Quieres que crea que tu especie consume etanol voluntariamente con fines recreativos? La membrana respiratoria secundaria del Dr. Zix revoloteó en lo que pasó por risas entre los aridianos y tú. ¿Sobrevives a esto? Escucha, doctor, dije tratando de no poner los ojos en blanco ante otro profesional médico alienígena. ¿Qué es esta? Enfadando por la biología humana. Solo estoy aquí para mí. Certificación médica de la Unión Galáctica. Podemos saltear el discurso habitual de que los humanos son habitantes de mundos muertos y pasar al examen real. El imponente Arturo chasqueó sus mandíbulas y lo que aprendí fue su equivalente a un resoplido despectivo. Muy bien, pero debo señalar para que conste que la relación casual de tu especie con las toxinas es que hizo una pausa, la antena se movió. Mientras buscaba la palabra correcta sobre qué había pasado por esta canción y baile antes de cada vez que la humanidad hizo contacto con una nueva especie de carenado espacial. Tuvimos la misma reacción, horror. Por nuestra adicción a la cafeína, incredulidad. Por nuestra capacidad de comer capsaicina por placer. Conmoción por nuestra resistencia a la radiación. En este punto, ya nos estaba volviendo viejos. La sala de exámenes del Centro Médico de la Unión Galáctica era como la mayoría de las instalaciones médicas extraterrestres que había visto, limpia, antisépticamente, llena de equipo que apenas reconocía y diseñado para seres con anatomías muy diferentes a la mía. Me senté torpemente en una plataforma de exámenes claramente destinada a algo con más piernas. El Dr. Zix comenzó a pasar su escáner de diagnóstico sobre mí. Las lecturas holográficas parpadeaban en el aire. Entre nosotros. Increíble. Murmuraron. Tu cuerpo está luchando activamente contra 3 infecciones virales diferentes, pero no muestra síntomas. Sí, eso se llama sistema inmunitario. Tenemos uno bastante bueno. Los ojos compuestos del doctor se abrieron de par en par. ¿Quieres decirme que tu cuerpo mantiene un estado constante de guerra interna contra patógenos y esto es normal? Completamente normal. Oye, espera hasta que escuche sobre alergias. Ahí es cuando nuestro sistema inmunológico se confunde y comienza a luchar contra cosas perfectamente inofensivas como polen o maní. El escáner cayó al suelo con un ruido metálico. El caparazón del Dr. Zix te la había adoptado un tono claramente pálido. Tu sistema inmunológico a veces te ataca por error así y a veces se confunde mucho y ataca a nuestros propios cuerpos a los que llamamos trastornos autoinmunes. Estaba disfrutando esto quizás demasiado, pero después de ser tratado como un espécimen fascinante durante la última hora el cambio de actitud se sintió justo. Fascinante y horroroso. El doctor logró recuperar su escáner con apéndices ligeramente temblorosos. Nos dejó pasar a la prueba de resistencia física básica. Lo que siguió fue una batería B de pruebas que habrían parecido extrañas, incluso para los estándares médicos humanos. Probé mi reacción a varias composiciones atmosféricas, mi tolerancia a las temperaturas extremas, mi capacidad para procesar diferentes tipos de nutrientes y mi resistencia a varias formas de radiación. Con cada prueba, la actitud profesional del Dr. Zix se quebró un poco. Más aún, el punto de quiebre llegó durante el análisis de regeneración celular. Esto no puede ser correcto. Parlotearon mientras realizaban la prueba por tercera vez. Según estas lecturas, su cuerpo está destruyendo y reemplazando células constantemente a un ritmo que debería ser fatal. Ah, ¿quiere decir apoptosis? Sí, reemplazamos la mayoría de nuestras células cada 7 a 10 años. Algo bastante estándar. La antina del médico se puso completamente rígida. Estándar. Estándar. Su cuerpo entero esencialmente muere y se reconstruye varias veces durante su vida útil. ¿Y usted lo llama estándar? Me encogí de hombros. Bueno, sí, aunque algunas células, como las neuronas, permanecen más tiempo y son bacterias intestinales. Bacterias intestinales. Dr. Zix. Interrumpieron su voz subiendo a un tono que no había creído posible para su especie. ¿Estás diciendo que tienes una colonia de microorganismos viviendo dentro de ti? Oh, muchacho, espera a que escuche sobre las mitocondrias. Murmuré en voz baja antes de decir más fuerte. Sí, tenemos un microbioma complejo que nos ayuda a digerir los alimentos y mantener nuestra salud.
Ahí están nuestros amigos. El doctor ahora caminaba en círculos rápidos con sus 6 patas, haciendo clic contra el piso en un ritmo agitado. Albergas miles de millones de organismos extraños dentro de tu cuerpo voluntariamente y te refieres a ellos como amigos para ser justos. Hacen su parte. Nos ayudan a digerir los alimentos. Producen vitaminas e incluso ayudan a entrenar nuestro sistema inmunológico. Haz una pausa. ¿Sabes esa guerra interna constante que mencioné antes? El Dr. Thix dejó de caminar de un lado a otro y volvió sus 4 ojos hacia mí. Humano. ¿Cuál es exactamente la clasificación de tu especie en la resistencia galáctica? Escala. Fingi pensa. Pensé en ello. Sabes que no estoy seguro de cuál es la clasificación. Puede sobrevivir al congelamiento. Puede beber veneno por diversión. Constantemente está en guerra. Con invasores microscópicos irregularmente. Deja que partes de su cuerpo mueran y se regeneran. Los apéndices del doctor volaron sobre su panel de datos con una velocidad notable. Un momento después, miraron los resultados en silencio durante un minuto completo. Según estos resultados, la voz del Dr. Thix había adquirido una especie de asombro. Horrorizado. Los hombres están clasificados como. Lo que propuse tratando de no sonreír como una especie de clase 12 del mundo de la muerte. La voz del doctor era apenas un susurro. La clasificación más alta jamás registrada. La escala ni siquiera estaba diseñada para llegar tan alto. Tuvimos que agregar una nueva categoría solo para tu especie. Ahora era mi turno de estar sorprendido. Espera, realmente clase 12, eso es algo genial, realmente genial. El traductor del doctor Thix claramente luchó con él. Modismo. ¿Te parece agradable saber que tu especie está oficialmente clasificada como una de las formas de vida más resistentes y aterradoras en la galaxia conocida? Bueno, si quiero decir que hemos tenido que ser duros para sobrevivir en la Tierra. Deberías ver algunas de las otras cosas en nuestro planeta. Tenemos estos osos que no. El doctor Zigal interrumpió apresuradamente. No. Deseo escuchar sobre las otras cosas de tu planeta. Organismos. Los datos médicos sobre tu especie por sí solos me darán suficientes pesadillas para varios ciclos múltiples. Comenzaron a ingresar rápidamente datos en su libreta. Voy a aprobar tu certificación médica de inmediato. De hecho, te recomiendo para la autorización avanzada para entornos peligrosos. También cualquiera que pueda sobrevivir siendo humano está claramente calificado para manejar cualquier desafío ambiental que la galaxia pueda presentar. Bajé de un salto de la plataforma de examen, tratando de no parecer demasiado complacido conmigo mismo. Gracias, Doc. Oye, ¿te gustaría tomar algo de beber? Sé que este gran lugar que sirve bebidas a base de etanol y de silicio es el caparazón del doctor, sacudido en lo que estaba bastante seguro que era su versión de un obturador. No creo que necesito ir a actualizar la entrada de la base de datos médica galáctica sobre humanos y posiblemente buscar terapia. Mientras me dirigía a la puerta no pude resistirme a un tiro de despedida. O por él. ¿Cómo lo hizo el doctor? Sabía que podemos reparar los huesos dañados al crear literalmente tejido óseo nuevo. Nuestro esqueleto está básicamente vivo y se remodela constantemente. El sonido de los instrumentos médicos al caer al suelo me siguió hasta el pasillo. Sonreí mientras me alejaba. A veces, ser humano en una comunidad interestelar tenía sus ventajas. En mi habitación esa noche presenté mi propio informe a la Oficina de Integración Humana en la Tierra. Fui breve. Certificación médica. Obtuve el estatus de 12 en el mundo de la muerte. Confirmado. Asusté a otro médico extraterrestre. Recomiendo agregar biología humana 101 a los protocolos estándar de primer contacto. Podría ahorrar tiempo a largo plazo. PD, me Debs. 50 créditos. Johnson te dijo que podía hacer que uno se desmayara con solo explicar nuestro sistema digestivo. PD, todavía no les he contado sobre nuestra capacidad para sintetizar vitamina D de la radiación solar. Eso lo ahorramos para la conferencia de xenobiólogos. El próximo mes debería ser divertido, ya que envié el informe. No pude evitar reírme aquí. Apenas habíamos cumplido una década de nuestra membresía en la Unión Galáctica y ya los habíamos obligado a reescribir
Su sistema de clasificación médica, nada mal para un grupo de primates apenas evolucionados, como los arianos nos habían llamado inicialmente. Abrí la fuente de entretenimiento de la estación para pedir un café, otra sustancia que había causado un gran revuelo en los círculos de xenobiología, mientras él Imago aroma lenaba mis aposentos. comencé a buscar en las últimas Revistas científicas. Había un artículo fascinante sobre una especie recién descubierta que podía sobrevivir en atmósferas de metano. Aficionados, pensé, con una sonrisa mientras tomaba un sorbo de mi bebida. Caliente, técnicamente tóxica y cargada de cafeína. Llámame cuando puedas comer pimientos fantasma por diversión. A la mañana siguiente, recibí un mensaje prioritario de la Oficina de Integración Humana, aparentemente mi examen médico había causado un gran revuelo. El Consejo Científico de las Uniones Galácticas estaba solicitando un estudio exhaustivo de las Capacidades biológicas humanas. Querían entender cómo evolucionamos para lograr rasgos de supervivencia tan notables. Envy. Una respuesta en línea. Esperen hasta que sepan cómo solíamos cazar con persistencia a nuestras presas persiguiéndolas literalmente, hasta que colapsaran de agotamiento. Respuesta llegó casi al instante. No less. Cuenten sobre la caza con persistencia. El representante aridiano todavía no se ha recuperado de aprender sobre nuestra regulación del ritmo circadiano. Me reí y me dirigí al gimnasio de la estación. Era orada. Mi entrenamiento matutino. Descubrí otro concepto que había confundido completamente a nuestros vecinos. Alienígenas. La idea de estresar voluntariamente nuestros cuerpos para hacerlos más fuertes había causado bastantes discusiones interesantes en los círculos de xenobiología. Cuando comencé mi rutina, pude ver un pequeño grupo de observadores alienígenas que intentaban ser sutiles al observarme. A través de las paredes transparentes del gimnasio, la palabra sobre la clasificación de la clase 12 debe haber corrido. Decidí darles un espectáculo y agregué algunas pesas adicionales a mi barra. Después de todo, ¿de qué sirve ser clasificado como un aterrador mortal mundano si no puedes divertirte un poco con eso? Una semana después, me encontré en una posición inesperada dando una presentación en la Conferencia de Xenobiología de las Uniones Galácticas. Apparentment, mi examen médico había causado tal revuelo que quisieron una sesión informativa completa sobre las capacidades biológicas humanas. El salón de conferencias estaba repleto de representantes de al menos 30 especies diferentes, todos ansiosos por aprender sobre los aterradores mundos de la muerte que se habían unido recientemente a su comunidad. El Dr. Zigal estaba sentado en la primera fila, luciendo simultáneamente fascinado y horrorizado. De alguna manera, los habían enganchado a ser el experto médico exp para la presentación. Probablemente porque era uno de los pocos médicos extraterrestres que realmente había realizado un examen completo de un humano. Así que continué mostrando una nueva exhibición holográfica que nos lleva a nuestra estructura esquelética. No solo nuestros huesos se reconstruyen constantemente, sino que en realidad pueden volverse más fuertes en respuesta al estrés. Una oleada de murmullos recorrió la audiencia. Un representante de Floan, su cuerpo lleno de gas, se balanceaba suavemente en su traje de contención. Levantó un apéndice. ¿Eres tú? Sugiriendo que preguntaron con su voz, traducida llena de incredulidad que dañar su estructura de soporte interna lo hace más fuerte. Exactamente, le sonreí. Lo llamamos la ley de Wolf. Cuanto más estrés ponemos en nuestros huesos, más densos y fuertes se vuelven. Es por eso que nuestros atletas y tripulaciones de naves espaciales tienen que hacer ejercicios específicos para mantener la densidad ósea. El color del flan cambió a lo que supuse que era el equivalente de su especie. De pálido ejercitas tus huesos o seguro. Dije entrando en el tema. Ejercitamos prácticamente todo músculos huesos. Sistema cardiovascular, el órgano de bombeo. Interrumpió un científico meelano su forma cristalina vibrando en agitación. Estresas tu órgano de bombeo de fluidos. Deliberadamente. Bueno, sí lo hace más fuerte. Hablando de eso, ¿sabías que nuestros
corazones laten unas 100.000 veces al día. Y podemos aumentar significativamente esa frecuencia a través del ejercicio y seguir funcionando. Normalmente el Dr. Six le dice a Jenny que se quedó completamente flácido. Por favor, chillaron. Débilmente, por favor, no les cuentes sobre la respuesta de adrenalina demasiado tarde. Un representante de la mente colmena vinculada cuántica ya había captado la referencia. ¿Qué es esta respuesta? De adrenalina. Sonreí. Eso es. Cuando nuestros cuerpos detectan peligro y básicamente aceleran todos nuestros sistemas. Aumentan la frecuencia cardíaca, fuerza mejorada, tiempo de reacción menor, sensibilidad al dolor reducida. El campo cuántico de la mente colmena parpadeó. Lo que había aprendido era confusión. Tu especie puede elegir ignorar las señales de daño. Bueno, no exactamente elegir, es más una respuesta automática, aunque podemos entrenarnos para ignorar el dolor hasta cierto punto. Y hablando de entrenamiento, espera a que escuches sobre cómo construimos los músculos. Eso es suficiente. El Dr. Six finalmente había encontrado su voz. Creo que deberíamos tomar un breve receso antes. Continuando, algunos de nuestros colegas parecen estar angustiados. No se equivocaron. Varios miembros de la audiencia mostraban respuestas equivalentes a la ansiedad de su especie. El floan se había vuelto de un preocupante tono verde y la estructura cristalina del Meilan vibraba a una frecuencia alarmante mientras la sala de conferencias se vaciaba para el descanso. Revise me. Comunicador. Otro mensaje de la Oficina de Integración Humana. Inform de progreso. Sobre la presentación recibida. Por favor, dejen de traumatizar al xenobiólogo. El Consejo Científico Aridiano ya está exigiendo explicaciones sobre cómo sobrevivimos lo suficiente para desarrollar el vuelo espacial. Escribí de nuevo, pero aún no he llegado a las cosas interesantes. Esperen hasta que escuchen sobre cómo podemos aprender a ecolocalizar con sonidos de chasquidos o cómo algunas personas pueden aprender a controlar su temperatura corporal. La respuesta fue inmediata. No, absolutamente no, apéguese a la biología básica. Ya tenemos 3 especies en proceso de registro. Preguntas formales sobre si los humanos son en realidad algún tipo de programa de armas biológicas. Suspiré y comencé a revisar mis notas de presentación. Supongo que tendría que guardar las cosas realmente interesantes para otro momento, aunque tal vez podría incluir una mención rápida de nuestra capacidad para regenerar tejido hepático. El Dr. Six apareció a mi lado. Sus carpes aún muestran signos de estrés. El comité de conferencias le ha solicitado que modere el contenido de su presentación. Aparentemente, la mente colmena vinculada cuánticamente tiene dificultades para procesar el concepto de regeneración celular autónoma. Bien, accept. Me ceñiré a lo básico, pero ¿puedo al menos contarles sobre cómo usamos bacterias beneficiosas para fermentar los alimentos? La antena del médico se inclinó. Cultiva deliberadamente microorganismos en sus fuentes nutricionales. Oh, sí, debería ver lo que hacemos con las proteínas de la leche. Obtenemos estas bacterias útiles para digerirla parcialmente para nosotros, y no hay doctor. El traductor de Six chilló de alarma. No más. Todavía estoy intentando procesar el concepto de tus alergias. Por favor, por el bien de mí. Cordura restant, limita 2. Presentación a temas no microscópicos. Los vi escabullirse, moviendo sus piernas de una manera ligeramente descoordinada que indicaba estrés severo en su especie. Tal vez la humanidad. La Oficina de Integración tenía razón, probablemente deberíamos aprenderlos lentamente. No pude resistirme a sacar mis notas de la presentación y agregar solo una pequeña sección sobre la resistencia humana. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar? La respuesta llegó 3 horas después, cuando la Unión Galáctica clasificó oficialmente las clases de educación física humana como actividades de riesgo extremo y requirió etiquetas de advertencia en toda la documentación sobre rutinas de ejercicio humano. Consideré esto una victoria. Después de todo, ni siquiera habían oído hablar del parkour. A la mañana siguiente, me desperté y encontré mi terminal de comunicaciones inundada de mensajes. Aparentemente, alguna alma brillante había filtrado imágenes de mi presentación a la red de información galáctica. El vídeo se había vuelto viral entre los círculos de redes sociales alienígenas,
generando miles de hilos de discusión con títulos como la historia de terror de la evolución humana y ¿son los habitantes de los mundos de la muerte realmente inmortales? Mi favorito era biología humana. Lista completa. De cosas que no deberían ser posibles. La Oficina de Integración Humana no sé. Hizo gracia, felicitaciones. Han logrado convencer a la mitad de la galaxia de que los humanos son organismos de batalla. Inmortales que se regeneran. El Consejo de Seguridad Galáctico está exigiendo una investigación completa sobre si la Tierra es en realidad una instalación de pruebas de armas. Escribí de nuevo para ser justos. Ni siquiera mencioné nuestra neuroplasticidad o nuestra capacidad de volvernos más fuertes después de recuperarnos de las heridas. No respondan a ningún mensaje sobre la biología humana. Nos están inundando con indagaciones. Los melianos están convencidos de que eran una especie de máquinas de guerra autorreparadoras. Y los Flans han presentado una solicitud formal para clasificar el estornudo humano como un arma biológica. Todavía me reía. Por eso cuando sonó el timbre de mi puerta para Mi sorpresa. el Dr. Zigel estaba esperando afuera, junto con una delegación de extraterrestres de aspecto muy oficial. Ah, buenos días. El traductor del doctor chirrió con alegría forzada. El Consejo de Ciencia Galáctica tiene preguntas. El miembro más alto de la delegación de Araxi, con escamas iridiscentes y demasiados ojos, dio un paso adelante. Hemos revisado los datos de su presentación. Anunciaron que nos resulta preocupante. ¿Preocupante cómo? Pregunté. Ya estaba sonriendo internamente. Según estos registros, su especie puede reparar daños importantes en los tejidos. Luchar contra múltiples infecciones simultáneamente. Generar nuevas células para reemplazar las dañadas. Modificar su estructura de soporte interna y su respuesta al estrés. Ignorar temporalmente las señales dañadas y las escamas berianas. Se ondularon en lo que supuse que era angustia. Consumir voluntariamente sustancias que serían letales para la mayoría de las otras especies. Es correcto. Aunque asentí. Se olvidó de nuestra capacidad para regular nuestra temperatura interna a través del sudor que generalmente asusta a las personas. También uno de los otros delegados dijo. Nube flotante de gas ionizado contenida. Dentro de un sofisticado traje ambiental. Que pulsaba rápidamente. ¿Quieres decir que tus cuerpos pierden líquido para mantener la homeostasis? Oh, sí, podemos perder varios litros de agua a través del sudor y aún así. Funcionar normalmente. Realmente ayuda con la regulación del calor durante el ejercicio. El campo de contención de los delegados de gas ionizado. Parpadeó de manera alarmante. Y este ejercicio que mencionaste, te sometes deliberadamente a estrés físico para inducir la adaptación biológica exactamente. Es realmente eficiente. Descompone el tejido muscular y vuelve a crecer más fuerte. Desafía al sistema cardiovascular y se vuelve más eficiente. Incluso podemos complacer. El doctor Zal interrumpió apresuradamente. Tal vez deberíamos centrarnos en las preguntas reales del Consejo. Las escamas berianas habían adquirido un tono claramente pálido. Sí, nuestra principal preocupación es la clasificación de su especie. La designación de clase 12 de la muerte mundial parece insuficiente. Insuficiente. Levant una ceja. Pensé que era la clasificación más alta, pero el doctor explicó que, sin embargo, después de revisar su presentación, el Consejo cree que necesitamos crear un sistema de clasificación completamente nuevo, uno que tenga en cuenta las especies que pueden consultar su bloc de datos voluntariamente. Activar respuestas de supervivencia de emergencia con fines recreativos. Intent no. Reírme. ¿Te refieres a cómo tomamos café? Para inducir intencionalmente una respuesta de lucha o huida leve. El campo de contención de los delegados de gas ionizado crepitó. Con estática. ¿Qué? Oh, sí, muchos de nosotros ni siquiera podemos comenzar nuestro día sin una buena dosis de cafeína. Es un estimulante que... No, el Dr. Zix y Tenny estaban prácticamente atados en nudos. No estamos discutiendo la bioquímica recreativa humana en este momento. El beriano se aclaró la garganta o al menos hizo un sonido que el traductor interpretó como un carraspeo. Hemos preparado una lista de preguntas sobre las capacidades biológicas humanas. Agradeceríamos sus respuestas sinceras. Me entregaron un bloc de datos y me desplacé por las preguntas tratando de no sonreír.
Es demasiado obvio que uno confirma o niega que los humanos pueden seguir funcionando con hasta un 30% de pérdida de sangre. Su explica el proceso de formación de callos y su relación. A bordo. Para dañar deliberadamente los tejidos 3. Aclarar afirmaciones sobre la memoria muscular. Y la adaptación de patrones neuronales 4. Proporcionar detalles sobre la tolerancia. Dietética humana a las sustancias tóxicas. Explicar el concepto de segundo aire durante el esfuerzo físico. ¿Sabes qué? Dij levantando la vista del pad SI. ¿Realmente quieres entender la biología humana? Probablemente deberías hablar con nuestros atletas. Ellos son los que realmente empujan los límites de lo que nuestros cuerpos pueden hacer. Toda delegación entera dio un paso hacia atrás involuntario. Hay humanos que prueban deliberadamente los extremos de sus capacidades biológicas. Las escalas berianas ahora estaban pasando por varios tonos de angustia. Claro que tenemos corredores de ultramaratón que pasan días sin dormir. Buceadores libres que pueden contener la respiración durante minutos a la vez. Hombres fuertes que levantan pesos increíbles. Creo que el Dr. Six interrumpió firmemente que deberíamos abordar el consejo. Preguntas actuales. Antes de explorar temas adicionales, me encogí de hombros. Es justo, pero esperen hasta que escuchen sobre cómo algunos humanos pueden aprender a controlar las respuestas de su sistema nervioso autónomo. Existe esta cosa llamada el método W.M. Hof. El campo de contención de los delegados de gas ionizado se cerró en lo que pareció ser una respuesta de miedo que obligó a una evacuación de emergencia del corredor. Cuando sonaron las alarmas y los equipos de respuesta de emergencia se apresuraron a contener la situación, recibí un mensaje final de la Oficina de Integración Humana. Dejen de hablar sobre biología humana. El centro de conferencias está siendo evacuado. 3 especies están solicitando órdenes de restricción. El Consejo Galáctico está considerando reclasificar la Tierra como una zona de investigación de armas biológicas restringida. PD. Pero en serio, ¿cómo lograron colar una mente colmena vinculada cuánticamente con solo una presentación sobre la división celular humana? Sonreí y comencé a redactar mi respuesta. Esperen hasta que escuchen sobre cómo comíamos casi cualquier cosa si cocinábamos. Lo primero, la semana siguiente me encontró de pie ante el Consejo de Seguridad Galáctico, en sí mismo aparentemente causando ataques de pánico a múltiples xenobiólogos y colapsando una mente colmena vinculada cuánticamente fue suficiente para atraer la atención en los niveles más altos. La Cámara del Consejo era un sitio impresionante, una vasta sala hemisférica con delegados de cientos de especies dispuestos en anillos concéntricos. Yo estaba de pie en el centro, sintiéndome más bien como un espécimen particularmente interesante bajo un microscopio. El Dr. Six, tal ahora de alguna manera ascendido a experto senior en peligros biológicos humanos, estaba de pie a mi lado. Su caparazón había desarrollado un tic nervioso permanente. Representante humano, el líder del consejo. Un ser de energía pura contenido dentro de una matriz cristalina. Comenzó. Hemos revisado los incidentes de la conferencia de xenobiología, así como sus datos de examen médico. Tenemos preocupaciones. Mire, dije tratando de sonar Tranquilizer. Realmente creo que todos están exagerando un poco. Seguro que los humanos tenemos algunas características biológicas interesantes, pero un representante interesante de Aoid interrumpió su forma etérea. Ondulando con agitación, su especie trata los venenos moleculares como bebidas recreativas. Daña intencionalmente el tejido muscular con fines de mejora y mantiene una relación simbiótica con miles de millones de microorganismos. Bueno, cuando lo dices de esa manera, suena un poco raro, lo admito, pero aún no has oído hablar de nuestras habilidades realmente geniales. ¿Cómo no podemos? El traductor del Dr. Six casi se cortó en cortocircuito. No más revelaciones biológicas. Por favor, la matriz cristalina del líder del consejo. Pulsó con lo que supuse que era preocupación. Hemos recibido múltiples peticiones para reclasificar la Tierra como una instalación de investigación de armas biológicas restringida. La Confederación Celan está convencida de que toda su especie consiste en unidades de combate autorreparables. Eso es ridículo. Protesté, no somos unidades de combate, aunque tenemos esta cosa genial llamada memoria muscular donde nuestros cuerpos pueden sonar una docena de alertas de emergencia diferentes. El representante de Sfid se había desmayado,
Su forma etérea se condensó en una pequeña nube preocupada. Tal vez el Dr. Zigel sugirió desesperadamente que podíamos concentrarnos en tranquilizar al Consejo de que los humanos no son, de hecho, una amenaza biológica que acaba con la civilización. Bien, buena idea. Estuve de acuerdo, miembros del Consejo. Les aseguro que los humanos son perfectamente pacíficos, solo usamos nuestras capacidades biológicas para la supervivencia y la recreación. Como nuestra capacidad de procesar compuestos tóxicos a través de nuestro hígado o cómo podemos. La cámara estalló en caos. 3 especies diferentes iniciaron protocolos de contención de emergencia y alguien activó la alarma de riesgo biológico cuando los campos de contención surgieron alrededor de la cámara. Recibí otro mensaje de la Oficina de Integración Humana. ¿Qué hiciste ahora? La mitad del Consejo Galáctico acaba de declarar una emergencia biológica de nivel 1. Los aridianos exigen que usemos etiquetas de advertencia en público. Escribí de nuevo. Solo estaba tratando de explicar cómo funcionan nuestros hígados. Ni siquiera llegué a la parte sobre cómo podemos digerir casi cualquier cosa con suficiente salsa picante. P. Hablando de biología humana, la mente colmena unida cuánticamente sigue intentando procesar el concepto de apoptosis celular y los FLANs han clasificado oficialmente el estornudo humano como un evento de nivel F extinto. Una nueva alerta apareció en mi unidad de comunicaciones. El Consejo Galáctico acababa de aprobar una resolución de emergencia. Resolución 47BX, clasificación biológica humana, 1. Todos los humanos deben llevar ahora etiquetas de advertencia que enumeren sus capacidades biológicas. 2. Los datos médicos humanos están oficialmente clasificados como información restringida que requiere autorización especial. 3. El término rutina de ejercicio humano ahora se considera una categoría 3. Amenaza terrorista. 4. Toda la documentación sobre biología humana debe incluir recursos de asesoramiento sobre traumas. 5. Todo el campo de la fisiología humana es ahora un tema controlado que requiere permisos especiales para estudiar. El Dr. Zix revisó la resolución con lo que pareció alivio. Tal vez ahora podamos evitar más incidentes. Seguro, acepté alegremente. Aunque probablemente debería mencionar que los humanos también pueden desarrollar nuevas capacidades biológicas a través del entrenamiento, como la forma en que algunas personas pueden aprender a controlar sus respuestas inmunológicas o el traductor del médico realmente se encendió. Por favor, deténganse. Bien, pero realmente deberían actualizar la base de datos médica sobre nuestra capacidad de regular la temperatura corporal a través de adaptaciones conductuales y tal vez agregar una nota sobre nuestra capacidad de generación bioeléctrica a través de la actividad del sistema nervioso. Y no se olviden del sistema de evacuación de emergencia de la Cámara del Consejo activado, ahogando el resto de mi oración mientras los delegados se apresuraban a salir. No pude evitar notar que mi etiqueta de advertencia ahora incluía la frase capaz de inducir pánico masivo a través de una conversación informal sobre funciones biológicas básicas. Consideré esto como un logro personal. En mi habitación esa noche comencé a redactar una propuesta para la Oficina de Integración Humana. Sugerencia: tal vez deberíamos advertirles sobre las capacidades psicológicas humanas antes de que descubran nuestra capacidad de formar vínculos sociales con literalmente cualquier cosa. La respuesta fue inmediata y enfática. No mencionen la psicología humana, todavía estamos lidiando con las consecuencias diplomáticas de sus revelaciones biológicas. 3 especies han solicitado órdenes de restricción contra toda la raza humana y la mente colmena conectada cuánticamente está exigiendo un pago por riesgo por cualquier contacto con humanos. PD. El Consejo de Ciencia Aridian quiere saber si es cierto que los humanos pueden aprender a Ecolocalizer, por favor no respondan nunca a esta pregunta.